sognato di me stesso quando mi sono reso conto che la vita era una festa in maschera e io vi partecipavo con il mio vero volto. Hola, aquí es Kinoue en otro video, y hoy les tengo un tema bastante curioso y a la vez extraño. Así es, hablaremos un poco sobre eso, y les tengo una pregunta: ¿creen que las parodias para adultos sobre personajes de videojuegos o películas son algo nuevo? Pues no es así. No voy a hablar sobre esta categoría y sus orígenes, pero sí hablaré sobre dos curiosas y raras parodias que se realizaron en los años 90. Extraterrestrian, die Außerirdische. Super Honio Brothers. Vamos a ver un poco sobre la historia que hay detrás de estas películas y de qué se tratan. Pero antes de comenzar tengo que aclarar 4 cosas. Al ser películas antiguas de bajo presupuesto y de carácter adulto, no hay mucha información sobre estas, y si la hay, es de dudosa credibilidad. Y hablo especialmente por la película de E.T. el extraterrestre, de la cual no hay mucho de qué hablar. Haré un pequeño resumen a cada película, cosa que nadie pidió y nadie necesita, pero bueno, me da igual, tengo que rellenar el video. Por evidentes razones, no mostraré nada explícito en pantalla, casi que todo será censurado. Y por último y no menos importante. Número 4. Tetas. Empezaremos con la parodia de E.T. el extraterrestre. Porque si weón, esta cosa existe. Filmada en 1996 por el director Siegfried Enting. con la ayuda de Ildiko Entinger. que según algunas fuentes es su pareja sentimental o algún familiar. La película no tiene mucho contexto detrás, no hay polémicas o rumores, es tan extraña y desagradable que nadie ha querido tocarla ni con un palo. Esta tiene una duración de 86 minutos. Cuando empecé la búsqueda, no sabía que duraba tanto. Si la buscas en internet o en tu página favorita, lo podrás ver, pero solo versiones recortadas o tipo compilación. Hay vídeos de 3, 12 y 20 minutos. La película completa, la original de 1 hora con 20 minutos, sí es más complicada de encontrar. Pero sí existe, y no está perdida. Y les podría decir dónde la podrían ver, pero dudo mucho, por el amor de Dios, que alguien quiera ver esto. Respecto a los directores y actores, hay muy poca o inclusive nula información sobre ellos. Aquí les presento a los muchachos. Y claro, a nuestra estrella principal, de la cual no encontré foto. Cosa que entiendo, porque no creo que alguien quiera ser reconocido en un papel como ese. El filme es una parodia pero no una convencional, no se toman elementos del material original de Steven Spielberg. Aquí la historia es totalmente nueva y nos presenta una rara versión femenina de E.T. que vivía en el espacio y que por una extraña razón fue enviada a la Tierra para obtener información sobre la reproducción humana y llevar dicha información de regreso a su planeta. Bajo esa premisa se desarrolla la película. Todo esto ambientado en la era victoriana, junto a un grupo de aristócratas. Ahora voy a resumir la película, y antes de comenzar, si se lo preguntan, sí. Tuve que ver un poco este material, y a pesar de tener subtítulos en inglés, voy a ignorarlo completamente y resumir de manera rápida y escueta esta porquería. Esta tontería inicia en algún planeta, en algún lugar del espacio, en alguna determinada hora del día. Vemos a nuestra protagonista simplemente ahí, haciendo cosas de protagonista, mientras una voz bastante inquietante le dice que vaya al planeta Tierra para recolectar información y aprender sobre sus costumbres y reproducción. Extraterrestrien. Du musst auf dem Planeten Erde, wie du weißt, stirbt sonst unsere Wesen aus. Wir haben verlernt, Spaß und Sex zu haben. Nuestra prota acata la orden. Se dirige al planeta Tierra y en cuestión de minutos, llega y desciende de su nave espacial. Se estaciona en lo que parece ser un patio trasero de un castillo victoriano, y decide explorar un poco. En eso, aparece la primera escena explícita entre un par de huéspedes.
Nuestra amiga llega justo en el momento, pero no se emocionen, ya que aquí no hace nada, solo los observa mientras se toca a sí misma. Pasamos a otra escena. Aquí la prota llega y abre la puerta como si estuviera en su casa, y atrapa justo en el momento a una mujer que se tocaba a sí misma. Esta grita y se asusta al ver al extraterrestre. Pero después de algunos acercamientos, la chica cede y se lleva a cabo otra escena. Cuando terminan, llegan estos dos tipos, hablan con la extraterrestre, y sin algún tipo de asombro o miedo, uno de ellos se queda y proceden a hacer otra escena. Cuando terminan, por alguna extraña razón, la prota prueba un poco de fluido humano. ¿Saben a lo que me refiero? Y en ese momento escuchamos nuevamente la voz aterradora del principio. Wir haben verlernt, Spaß am Sex zu haben. Y después la extraterrestre desaparece en una cortina de humo. ¿Por qué ocurre esto? No lo sé. Luego saltamos a otra escena, donde aparece la mujer de la escena anterior, junto a una amiga, y mientras estaban las dos haciendo, bueno, cosas de amigas. What the fuck? ¡E.T.! ¡E.T.! La mujer que ya había experimentado con la extraterrestre, decide llamarla, gritando su nombre para que ésta aparezca, y se una a la fiesta. Yo no creo que eso sea una fiesta. Después llegan otros dos tipos, y también se unen a la reunión y hacen más escenas. Así es, ganó el sexo. Al final, literalmente, los miembros del castillo se despiden entre lágrimas y sonrisas de la extraterrestre, por los grandes momentos que vivieron. La prota ya tiene la información que necesitaba. Ahora se sube a su nave para regresar a su planeta. Ahora hablaremos de la parodia de Super Mario Bros., que al estar ligada a una franquicia bastante grande e importante, tiene un poco más de contexto, e incluso polémica. En 1993, se estrena la película oficial de Super Mario Bros., distribuida por Buena Vista. Y en ese mismo año, a la par, el director Brooke Adams decide también estrenar su película parodia, Super Mario Brothers, bajo la productora Midnight Video. Como dato curioso, aunque se sabe que son dos películas, realmente es una sola, pero esta fue dividida en dos partes, porque según algunas fuentes, el metraje duraba mucho tiempo. La película fue considerada por algunos años como Lost Media, pero hoy en día, en algunas páginas para adultos, puedes encontrar y ver algunos clips o el metraje completo. Pasamos con los actores. Y entre ellos, el más famoso es Ron Jeremy, un conocido actor en el mundo para adultos, y del cual hablaremos un poco más adelante. Como curiosidad, el director Brooke Adams aparece en el filme, interpretando el papel de King Popper, la parodia de Bowser. Respecto a la parodia, esta también tiene una historia relativamente original. Se toman muy pocos elementos de la película original de Super Mario Bros. Ahora empecemos con el resumen de esta cosa. La película inicia con nuestros héroes, Skizzy Ornio y su hermano Ornio Ornio. Ambos son una especie de programadores italianos, y mientras estos dos trabajaban y conversaban, son enviados por accidente al ciberespacio. Una vez que llegan, se asombran y se emocionan, y deciden explorar un poco. En eso aparece una mujer de nombre Queen of Bondage, y los detiene. Skizzy decide quedarse para enfrentarse con ella, y ordena a su hermano a seguir con la exploración.
Después de la primera escena explícita, vemos a Ornio interactuar con un virus, que es representado como un vagabundo cibernético, o algo así. Este le comenta que la princesa Perlina, parodia de la princesa Peach, ha sido secuestrada por el rey Popper, la parodia de Bowser. Y mediante un aparato, los hermanos junto a su nuevo amigo, el virus, logran ver la tortura que sufre la princesa. Así es, esta es la segunda escena explícita. Después de presenciar la entre comillas, tortura, los hermanos deciden ir a buscarla para salvarla, pero en el camino se encontrarán con más personajes y obstáculos. En eso se encuentran con dos mujeres. Ahora es el turno de Ornio de distraer a los enemigos, mientras su hermano va en busca del rey Popper. Hoy vengo a follaros. Y de hecho, logra encontrar la guarida del rey y este confiesa su plan malvado. El rey tiene a su disposición una máquina que lo ayudará a reproducirse y así crear toda una descendencia de hijos malvados y dominar el mundo, pero no podrá hacer eso si sigue atrapado en el mundo cibernético, y para poder salir, secuestró a la princesa, ya que ella es clave para poder salir de ahí. En eso, nuestro obeso programador es descubierto por el villano, y protagonizan una pelea épica, así toda súper violenta. Y logran vencerlo. Ornio se acerca a la princesa para pedirle ayuda y salir del ciberespacio, y lo hacen, pero olvidan a Squidgy en el proceso, así que este decide intentar salir utilizando la máquina, pero en eso, descubrimos que el villano rey sigue vivo, y ataca por la espalda a nuestro protagonista. Y así es como termina la primera película. Como les comenté, el metraje en realidad es solo uno, pero fue dividido en dos partes. Podría seguir con el resumen y explicarles un poco la segunda película, pero por salud mental, no me tomaré la molestia de verla. Solo puedo decir que logran salir del ciberespacio de alguna manera y todos son felices. Ahora hablaremos de lo más interesante, un rumor bastante grande que hay detrás de este filme. En internet, existe el rumor de que Nintendo, al ser una empresa que cuida bastante sus personajes, llegó a comprar los derechos de estos filmes para evitar su distribución y así cuidar la imagen de su franquicia más grande, Super Mario. Y aunque suena bastante lógico y creíble, el rumor es solo eso, un rumor. Y este se originó por dos posibles razones. El actor Ron Jeremy, quien interpretó a Squidgy Ornio en la parodia, tiene su propia página web, y en ella había hecho un post en enero del 2012, donde mostraba una respuesta a una entrevista que tuvo. Algunos de ustedes quizás se pregunten por qué nosotros, el sitio web oficial de Ron Jeremy, no ofrecemos Super Ornio Brothers o Super Ornio Brothers 2 dentro de nuestra enorme biblioteca de videos de Ron Jeremy. La respuesta sencilla es Nintendo. Después de que se produjo Super Ornio Brothers, la corporación Nintendo compró los derechos de las películas para detener su distribución indefinidamente. De lo contrario, ofreceríamos al 100% Super Ornio Brothers para la gloria del streaming. Como puedes ver en el video destacado editado arriba, es una clásica y divertida parodia porno de Ron Jeremy. Este post fue eliminado por alguna razón, pero archivado en la Wayback Machine. De ahí en adelante, el rumor se esparció un poco en internet. Pero la viralización ocurrió cuando el 12 de septiembre del 2024, un usuario en Reddit afirmó que Nintendo había comprado los derechos de las películas. Este post también fue eliminado, pero también fue archivado. Aquí la pregunta es: ¿todo esto es verdad? Respuesta corta: no. No hay ninguna prueba de que Nintendo tenga los derechos de estos filmes. Y les daré algunas pruebas. En algunas páginas como en la Wikifandom y sitios similares se menciona este rumor, pero nunca dan pruebas que lo amparen. Solo uno de los actores involucrados en estas películas ha hablado y afirmado la compra de Nintendo. Nadie más del elenco ha hablado al respecto. Por último, y la prueba más contundente, es que si revisamos la base de datos de derechos de autor de Estados Unidos, verán que las películas están ahí, pero bajo el registro de Midnight Video. Los mismos que realizaron la película. En ninguna parte aparece el nombre de Nintendo o alguna empresa asociada a esta. Eso es todo y espero que les haya gustado.
Sé que el tema es tomado como real en muchas partes. Incluso hay usuarios en YouTube que lo confirman. Pero en mi opinión, y bajo esta investigación, el rumor es falso. En los 90, Nintendo tenía mejores cosas que hacer y mejores cosas de que preocuparse. Tenían una película que terminó siendo un fracaso en taquilla. Tenían una demanda con Blockbuster. Y cuando concluyó, procedieron a hacer colaboraciones. Y le podemos sumar el hecho de que estaban en plena guerra de consolas, principalmente con Sega. Entre otras cosas. Espero que se suscriban y sigan apoyando el canal, realmente se los agradezco. Sin más que decir, hasta la próxima.